Mientras vendía dulces en la plaza para mantener a su abuela enferma, una niña de 10 años salvó al perro guía de un hombre ciego, arriesgando su propia vida. Ese gesto inesperado unió dos mundos distantes y despertó algo dormido en el corazón de aquel hombre solitario. A partir de ese encuentro improbable, ambos descubrieron que los mayores milagros nacen de la empatía más sencilla. El sol todavía luchaba por vencer la neblina fría de la mañana cuando Sofía abrió los ojos en la pequeña habitación que compartía con su abuela. La chabola de madera contrachapada y láminas de asbesto estaba en lo alto del Cerro de la Esperanza, una de las tantas comunidades que se extendían por la zona sur de Ciudad de México. Desde allí arriba, en los días claros, era posible ver los edificios imponentes del centro de la ciudad, tan distantes que parecían pertenecer a otro mundo. La niña se desperezó lentamente, con cuidado de no despertar a doña Lourdes, que dormía en el colchón de al lado. Su abuela había pasado otra noche difícil, con la respiración pesada y esa tos que parecía no tener fin. Sofía conocía bien ese sonido, la había acompañado desde que tenía uso de razón. El problema del corazón de la abuela tenía ese nombre largo que nunca lograba memorizar bien, pero sabía muy bien lo que significaba en la práctica. Medicinas caras, consultas que nunca se concretaban y la certeza de que doña Lourdes ya no podía trabajar como antes. Con 10 años recién cumplidos, Sofía tenía una rutina que muchos niños de su edad desconocían por completo. Se levantaba temprano, preparaba el café sencillo para ella y su abuela, y después se dedicaba a la tarea que las sustentaba a ambas: hacer dulces para vender en la Plaza de las Artes en el centro de la ciudad. Trufas de chocolate, bolitas de coco, rebanadas de pastel de zanahoria y de chocolate. Todo hecho con las manos habilidosas que doña Lourdes, en los días buenos, todavía conseguía guiar. Aquella mañana de jueves, el cielo estaba gris y prometía lluvia. Sofía miró por la ventana pequeña y torcida de la chabola y suspiró. Los días de lluvia significaban menos ventas, y menos ventas significaban tener que elegir entre comprar comida o las medicinas de la abuela. Sacudió la cabeza, ahuyentando los malos pensamientos. No servía de nada preocuparse por lo que aún no había sucedido. Esa era una lección que la vida ya le había enseñado muy pronto. Preparó la masa de las trufas con la poca leche condensada que quedaba en la despensa. Doña Lourdes se despertó con el ruido de las ollas y se sentó en la cama, apoyando la espalda en la pared desconchada. Sus ojos cansados observaron a la nieta con una mezcla de amor y tristeza. Sofía era todo lo que le quedaba en el mundo. Su única hija se había marchado años atrás, dejando a la niña a un bebé al cuidado de la abuela, y desde entonces nunca más dieron noticias. Era como si se la hubiera tragado la gran ciudad, sin dejar rastro. «Querida, no tienes que ir hoy si el tiempo está feo», murmuró doña Lourdes, con la voz débil y ronca. Sofía se dio la vuelta y sonrió. Era una sonrisa genuina, de esas que iluminaban su rostro moreno y hacían que sus ojos castaños brillaran con una luz propia. «Sí que tengo que ir, abue. Las medicinas se están acabando y doña Sebastiana dijo que ya no puede fiarnos en la tienda. Tenemos que pagar lo que debemos». La abuela asintió en silencio. No valía la pena discutir. La niña era terca, lo había heredado de ella, y también había heredado esa fuerza de voluntad que la hacía seguir de pie, incluso cuando todo conspiraba para derribarla. 2 horas después, Sofía bajaba las escaleras irregulares del cerro, cargando su cesta de mimbre forrada con un paño de cocina a cuadros. Dentro, los dulces arreglados con esmero, cada uno envuelto en papel celofán y atado con cintas de colores que ella guardaba y reutilizaba siempre que podía. El camino hasta la parada del autobús era largo y empinado, pero ya conocía cada escalón, cada agujero, cada curva de aquel trayecto. En el autobús abarrotado que la llevaba hasta el centro, Sofía se apretujó entre trabajadores cansados y estudiantes apresurados. Sostenía la cesta con fuerza, protegiendo su único medio de supervivencia. Por la ventana sucia observaba la ciudad despertar,
Las tiendas abriendo, los vendedores ambulantes montando sus puestos, los coches atascando las avenidas. Ciudad de México era una ciudad que nunca paraba, que se tragaba a las personas y a veces las escupía de vuelta, transformadas o destrozadas. La Plaza de las Artes estaba cerca del centro histórico, una zona que mezclaba el encanto antiguo de los edificios históricos con la dureza de la vida en las calles. Sofía había elegido ese punto estratégicamente. Por allí pasaban turistas, oficinistas, estudiantes de música del conservatorio, gente de todo tipo, y algunos con monedas en el bolsillo dispuestos a comprar un dulce. Montó su puesto de siempre, debajo de un árbol frondoso que le daba sombra y, en los días de lluvia, algo de protección. Extendió en el suelo un trozo de cartón donde colocó los dulces, arreglando todo con atención a los detalles. Había aprendido que la presentación importaba, que la gente compraba primero con los ojos. El movimiento de la mañana comenzó lentamente. Vendió 2 trufas de chocolate a una señora que iba al trabajo y una rebanada de pastel a un joven en bicicleta. El dinero era contado, las monedas pesaban en el bolsillo de su vestido gastado. Cada centavo tenía un destino seguro. Medicinas, comida, la factura de la luz que estaba atrasada. Era casi mediodía cuando él apareció. Sofía estaba distraída, reorganizando los dulces que el sol había empezado a derretir, cuando sintió una presencia diferente. Levantó la vista y vio a un hombre sentado solo en uno de los bancos de la plaza. Llamaba la atención. Llevaba un traje gris bien cortado, zapatos lustrados, y a su lado estaba el perro más hermoso que Sofía había visto jamás. Un labrador dorado, de pelo brillante, con un chaleco especial y una correa resistente que el hombre sostenía con firmeza. Lo que más llamó la atención de la niña fue la expresión del hombre. Estaba inmóvil, el rostro vuelto hacia adelante, pero con una mirada que no se enfocaba en nada. Sus ojos, aunque abiertos, parecían ver a través de las cosas, no las cosas en sí. Sofía se dio cuenta entonces. Era ciego. El perro era su guía, su compañero, sus ojos para el mundo. Había algo en la postura de aquel hombre que transmitía soledad. Estaba rodeado de gente, en una plaza concurrida, pero parecía aislado en una burbuja invisible. Nadie se acercaba, nadie le hablaba. Y él tampoco hacía ningún esfuerzo por conectar con el mundo a su alrededor. Simplemente estaba allí, sentado, perdido en pensamientos que Sofía no podía imaginar. El perro, por otro lado, estaba alerta. Sus orejas se movían con cada sonido, el hocico olfateaba el aire con interés. De repente, giró la cabeza en dirección a Sofía y sus dulces. El aroma azucarado de las trufas y las bolitas de coco había llegado hasta él, y el animal demostró interés, la lengua asomando por un instante entre sus dientes blancos. Sofía sonrió. Le gustaban los animales, aunque nunca había tenido la posibilidad de tener uno. En el cerro, los perros eran mestizos flacos que se disputaban los restos de comida. Aquel labrador era diferente, estaba bien cuidado, alimentado, amado. Eso podía percibirlo por la forma en que el hombre mantenía la mano posada en su cabeza, en un gesto de cariño inconsciente. La plaza continuaba a su ritmo normal. La gente pasaba apresurada. Algunos se detenían a descansar en los bancos. Otros se reunían en pequeños grupos. Sofía volvió su atención hacia una posible clienta que se acercaba cuando escuchó el ruido. Todo sucedió muy rápido. Un ciclista apareció en la acera estrecha que bordeaba la plaza, pedaleando a gran velocidad. Venía en dirección contraria, disputando el espacio con los peatones, y no se percató del perro guía que tenía delante. Tocó el claxon con fuerza, un sonido estridente que hizo que varias personas se giraran asustadas. El labrador, por muy entrenado que estuviera, seguía siendo un animal. El susto fue instantáneo. En un movimiento reflejo dio un salto hacia un lado y la correa se deslizó de la mano del hombre ciego. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el perro corrió presa del pánico directo hacia la concurrida calle que quedaba al lado de la plaza. El hombre se levantó del banco en un movimiento brusco, extendiendo las manos en el aire, intentando localizar a su compañero. «¡Marcelo!», gritó la voz cargada de desesperación. «¡Marcelo, vuelve aquí!
Pero el perro ya no oía nada más que su propio miedo. Corría hacia el peligro, y los coches pasaban a gran velocidad por esa calle. Era una avenida importante, siempre congestionada, pero cuando había huecos, los conductores aceleraban sin piedad. Sofía no pensó, no calculó riesgos, no midió consecuencias. Solo vio a un animal asustado corriendo hacia una muerte segura y a un hombre desesperado que no podía hacer nada para salvarlo. Dejó la cesta en el suelo, los dulces esparciéndose por el cartón, y salió corriendo. Sus piernas delgadas y rápidas la llevaron por la acera, luego por el bordillo y finalmente al medio de la calle. Gritaba el nombre del perro: «¡Marcelo! ¡Vuelve, Marcelo!», mientras corría tras él. La gente en la plaza empezó a gritar también, alertas y avisos que se mezclaban en un coro de pánico. El perro estaba casi en medio de la calzada cuando Sofía lo alcanzó. Sin dudarlo, se lanzó al asfalto caliente y agarró al animal con fuerza. El labrador era pesado, mucho más pesado de lo que imaginaba, pero Sofía no lo soltó. Enroscó los brazos alrededor de su cuello y lo arrastró hacia atrás. Fue entonces cuando oyó el ruido del motor. Un coche negro, grande y reluciente, venía a gran velocidad por el carril. El conductor ni siquiera había visto a la niña y al perro. Estaba mirando el móvil distraído. Cuando finalmente se dio cuenta, era casi demasiado tarde. Los frenos chirriaron. El olor a goma quemada llenó el aire. El coche derrapó, giró y se detuvo a escasos centímetros de Sofía y Marcelo, tan cerca que sintió el calor del capó en su rostro. El silencio que siguió fue absoluto. Sofía estaba tumbada en el asfalto, abrazada al perro que temblaba sin control. Tenía las rodillas raspadas, sangrando, y sentía el sabor de la sangre en la boca por haberse mordido el labio con el impacto. Pero estaba viva, y el perro también. El hombre del traje gris se había acercado a la calle, guiado por los gritos de la gente. Estaba parado en la acera, el rostro pálido, las manos temblando. «¿Alguien puede decirme qué ha pasado?», suplicó con la voz quebrada. «Por favor, que alguien me lo diga». «Ha sido una niña», respondió una mujer todavía en shock. «Una niña ha salvado a su perro, se ha lanzado delante del coche». «¿Dónde está?», preguntó el hombre, dando pasos inseguros hacia la calle. «¿Dónde está la niña?». Sofía consiguió levantarse, sujetando al perro por la correa. Le temblaban las piernas, pero se mantuvo firme. Caminó hasta el hombre y le tocó el brazo. «Está todo bien», dijo con la voz más calmada de lo que se sentía. «Él está bien, lo he cogido». El hombre ciego se agachó al instante, tanteando hasta encontrar al perro. Sus manos recorrieron el cuerpo del animal, comprobando si estaba herido, y cuando se aseguró de que Marcelo estaba bien, lo abrazó con fuerza. El labrador lamió la cara de su dueño, todavía asustado, pero reconociendo la seguridad de aquel abrazo. Entonces, el hombre se giró en dirección a Sofía. «Tú», comenzó, y la voz le falló. «Has salvado a mi perro». «No ha sido nada», respondió Sofía cohibida. Solo estaba asustado. «¿No ha sido nada?», repitió el hombre incrédulo. «Has arriesgado tu vida. Una niña ha arriesgado su vida por mi Marcelo. ¿Cómo te llamas?» «Sofía». «Sofía», repitió él como si guardara ese nombre en un lugar especial. «Mi nombre es Daniel, Daniel Vega, y necesito saber quiénes son tus padres. Necesito darles las gracias por tener una hija tan valiente». La niña bajó la mirada. «No tengo padres, solo tengo a mi abuela, y está enferma». Daniel se quedó en silencio un largo momento. A su alrededor, la gente comenzaba a dispersarse. El momento de tensión pasaba. El conductor del coche había salido del vehículo, pálido y tembloroso, pero al ver que todos estaban bien, volvió a entrar y se fue conduciendo despacio. «¿Vendes dulces?», dijo Daniel, no era una pregunta. «Te oí antes, ofreciéndolos a alguien». «¿Dónde está tu cesta?» «En la plaza. La dejé allí cuando corrí detrás de Marcelo». Daniel extendió la mano. «Llévame hasta allí, por favor». Sofía le tomó la mano, sorprendida por la petición.
Era una mano grande, callosa, pero con la palma suave de quien no hacía trabajos pesados. Lo guió de vuelta a la plaza con el perro Marcelo caminando obediente a su lado. A Sofía le ardían las rodillas y sentía la sangre correr por sus piernas, manchando sus calcetines blancos que ya no eran tan blancos. Cuando llegaron al lugar donde había montado su pequeño negocio, Sofía sintió que el corazón se le encogía. La cesta estaba volcada y los dulces esparcidos por el suelo sucio. Algunos habían sido pisoteados, otros habían caído en la cuneta. Todo el trabajo de la mañana, todas las horas de preparación, todo perdido en cuestión de segundos. Se agachó y empezó a recoger lo que todavía servía, los ojos ardiendo, pero decidida a no llorar. No podía desperdiciar nada. Cada dulce representaba centavos que hacían falta. «¿Qué ha pasado?», preguntó Daniel, dándose cuenta de su movimiento. «Los dulces se cayeron cuando corrí. Están todos en el suelo». «¿Cuánto has perdido?». «En dinero. ¿Cuánto vale todo eso?». Sofía hizo las cuentas mentalmente. Unos 200 pesos, tal vez. Había gastado 150 en ingredientes. Contaba con venderlo por 350, obteniendo una ganancia de 200. Ahora tendría suerte si conseguía salvar la mitad. Daniel sacó la cartera del bolsillo interior de la chaqueta. Sus manos hábiles encontraron los billetes por el tamaño y la textura. Separó algunos y se los extendió a Sofía. «Toma, esto cubre las pérdidas y un poco más». La niña miró el dinero y abrió los ojos de par en par. Eran 3 billetes de 500 pesos. Más dinero del PIS en tus cintos que veía en un mes entero de ventas. «No puedo aceptarlo», dijo automáticamente. «Es mucho». «Sí que puedes», insistió Daniel, todavía sosteniendo los billetes en su dirección. «Has salvado a mi mejor amigo. Has salvado a mi única compañía en este mundo. Si pudiera, te daría mucho más». Sofía dudó, pero los billetes estaban allí, delante de ella, y el dinero marcaría una gran diferencia. Las medicinas de la abuela, la comida para el resto de la semana, quizás incluso un poco de carne que hacía tiempo que no comían. Con manos temblorosas, cogió el dinero. «Muchas gracias», susurró. «No», dijo Daniel con voz firme. «Gracias a ti. Y ahora dime una cosa. ¿Has comido hoy?». Sofía negó con la cabeza, olvidando por un instante que él no podía ver. «No», respondió en voz alta. «Entonces vas a comer conmigo». «No acepto un no por respuesta. Me has salvado de perder lo único que me importa en esta vida, y lo mínimo que puedo hacer es ofrecerte una comida decente. Además, hay que curar esas rodillas. Estás herida». La niña miró sus rodillas raspadas. «No es nada grave», intentó argumentar. «No importa, vienes conmigo. Hay un restaurante aquí cerca, a unas pocas manzanas. Puedes llevarme hasta allí». Y fue así, de forma completamente inesperada, como Sofía se encontró caminando por las calles del centro de Ciudad de México, junto a un hombre ciego bien vestido y su perro guía. La gente los miraba con curiosidad. Aquella niña de vestido gastado y rodillas heridas guiando a un señor de traje. Pero a Sofía no le importaban las miradas. Estaba fascinada con Marcelo, que caminaba con tanta disciplina, y con Daniel, que incluso sin ver se movía por el mundo con una confianza que ella admiraba. El restaurante era elegante, con manteles, blancos y camareros de uniforme. Sofía nunca había entrado en un lugar así. Se quedó parada en la puerta, de repente muy consciente de su apariencia, de sus rodillas sangrantes, de su vestido viejo, pero Daniel simplemente entró, con Marcelo a su lado, y una camarera se acercó a ellos de inmediato. «Señor Vega, qué bueno verlo de nuevo», dijo ella sonriendo. «Su mesa de siempre». «Gracias, Carla, pero hoy somos 2. Esta joven es mi invitada especial. Y por favor, trae un botiquín de primeros auxilios. Está herida». Los llevaron a una mesa en un rincón, tranquila y reservada. Daniel se sentó con la facilidad de quien conocía bien el lugar e indicó la silla de enfrente a Sofía. La niña se sentó en el borde de la silla, con las manos en el regazo, sin saber muy bien qué hacer. La camarera trajo el botiquín y se arrodilló junto a Sofía.
Con cuidado limpió las heridas de las rodillas de la niña, aplicó un antiséptico que le ardió, pero Sofía no se quejó y le puso unas tiritas. «Listo», dijo sonriendo. «Ahora estás como nueva». «Gracias», murmuró Sofía. Les presentaron el menú y Daniel le pidió a la camarera que se lo leyera a Sofía para que eligiera lo que quisiera. La niña se perdió entre tantas opciones, tantos nombres de platos que nunca había oído. Al final pidió el plato del día, un filete de pollo con arroz y verduras. Daniel pidió lo mismo. Mientras esperaban la comida, conversaron. Daniel hizo preguntas, con su voz amable pero interesada. Quería saber sobre la vida de Sofía, sobre su abuela, sobre por qué una niña tan joven vendía dulces en la calle en lugar de estar en la escuela. Sofía respondió con honestidad. Le contó sobre la enfermedad de doña Lourdes, sobre cómo necesitaba ayudar, sobre cómo había dejado la escuela el año anterior porque no podía estudiar y trabajar al mismo tiempo. Daniel escuchaba en silencio, e incluso sin poder ver su rostro, Sofía percibía que cada palabra lo conmovía de alguna manera. Había una tristeza en él, una melancolía que iba más allá de la ceguera. Era como si llevara un peso invisible, una carga que nadie más podía ver. «¿Y usted?», preguntó Sofía, reuniendo valor. «¿Siempre ha sido ciego?». «No», respondió Daniel, y por primera vez una sonrisa triste apareció en su rostro. «Perdí la vista hace 3 años en un accidente. Desde entonces mi vida ha cambiado por completo. A Marcelo me lo dieron hace 2 años, y desde entonces él lo es todo para mí. Mis ojos, mi compañía, mi amigo. Por eso, cuando ha corrido hoy, he pensado que lo había perdido todo de nuevo». «Lo siento mucho», dijo Sofía, y había una sinceridad genuina en su voz. «No tienes por qué sentirlo. Fue la vida enseñándome que nada es permanente. Pero tú, niña valiente, me has enseñado algo hoy. Me has enseñado que todavía existe la bondad en este mundo, que todavía hay personas dispuestas a arriesgarlo todo por alguien que ni siquiera conocen». La comida llegó, y Sofía comió despacio, saboreando cada bocado. Era la mejor comida que había probado en meses, tal vez años. El pollo estaba tierno, sazonado en su punto justo, y las verduras tenían un sabor real, no estaban marchitas y sin gusto, como las que conseguía comprar en el mercado en los días de oferta. Cuando terminaron, Daniel llamó a la camarera y pidió que le prepararan una comida para llevar. «Para la abuela de Sofía», explicó. «Y también, tráeme tu tarjeta. Me gustaría dejarle mi número de teléfono». Sofía aceptó la tarjeta, un rectángulo blanco con letras en relieve que no podía leer por ser muy pequeñas. Daniel le tomó la mano y le colocó la tarjeta entre los dedos. «Si tú o tu abuela necesitáis cualquier cosa, lo que sea, llámenme. Prometo que las ayudaré». La niña guardó la tarjeta con cuidado en el bolsillo del vestido, junto con el dinero que le había dado. «Gracias», dijo, «por la comida, por el dinero, por todo». «Gracias a ti», respondió Daniel, «por recordarme que vale la pena creer en las personas». Se despidieron en 1900, la puerta del restaurante. Daniel y Marcelo siguieron en una dirección y Sofía en otra, llevando la comida para su abuela. Mientras caminaba de regreso a la parada del autobús, miró hacia atrás una vez y vio al hombre y al perro alejándose por la acera, 2 figuras solitarias en medio de la multitud de la gran ciudad. Ella aún no lo sabía, pero aquel encuentro en la plaza lo había cambiado todo. Para ella, para doña Lourdes y principalmente para Daniel. El destino había tejido sus caminos de una forma que ninguno de ellos podría haber previsto. Y aquel era solo el comienzo de una historia que transformaría la vida de todos los involucrados. Mientras el autobús la llevaba de vuelta al cerro, Sofía sostenía el recipiente caliente en su regazo y sentía la tarjeta en el bolsillo. Por primera vez en mucho tiempo, tuvo la sensación de que quizás, solo quizás, las cosas podrían mejorar. Que quizás la vida guardaba sorpresas buenas, no solo dificultades y luchas diarias. Era una pequeña chispa de esperanza, frágil como la llama de una vela,
pero estaba allí, encendida en el pecho de una niña de 10 años que había aprendido demasiado, pronto a ser fuerte. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuando. Doña Lourdes estaba sentada en la vieja mecedora cuando oyó los pasos de Sofía subiendo las escaleras del cerro. Reconocería ese ritmo en cualquier lugar, pero había algo diferente esa tarde. La nieta no arrastraba los pies como solía hacer después de un largo día vendiendo dulces. Había una ligereza en sus pasos, casi una urgencia. «Abue». Sofía entró en la chabola con los ojos brillantes. «Abue, no vas a creer lo que ha pasado». «¡Hoy!». La abuela observó a la niña con atención. Fue entonces cuando notó las tiritas en las rodillas y el corazón se le disparó. «¿Qué es eso, niña? ¿Te has hecho daño? ¿Qué ha pasado?». Sofía se lo contó todo. Las palabras salían atropelladas, emocionadas, mientras revivía cada momento de aquella mañana surrealista. El hombre ciego, el perro guía, la carrera desesperada, el coche que casi las atropella, y después, la comida en el restaurante. Mientras hablaba, sacaba del bolsillo los billetes de 500 pesos y la tarjeta de Daniel, colocándolo todo sobre la mesa como si fueran tesoros. Doña Lourdes escuchó en silencio, sus manos temblando. Cuando Sofía terminó, atrajo a su nieta en un fuerte abrazo. «Estás loca, niña, loca y valiente. Podrías haberte hecho daño, podría haber sido peor». Pero al mismo tiempo, las lágrimas corrían por su rostro arrugado, porque ella sabía, conocía el corazón de su nieta, sabía que Sofía no habría actuado de otra manera, aunque pudiera retroceder en el tiempo. «¿Y te ha dado todo esto?», preguntó la abuela, mirando el dinero sobre la mesa. «Y más», respondió Sofía recordando la comida. «Ha mandado comida para usted, una comida de restaurante, abue. Con carne de verdad, verduras frescas». Las dos comieron juntas esa tarde, compartiendo la generosa porción que Daniel había enviado. Para doña Lourdes, cada bocado era un milagro. Hacía tanto tiempo que no comía algo más que arroz, frijoles y un huevo cuando lo había. El sazón, la textura, el sabor de una comida bien hecha. Era como si alguien hubiera encendido una luz en su vida gris. Después de comer, Sofía guardó el dinero en una vieja lata de galletas que escondían detrás de una tabla suelta en la pared. Era su caja fuerte secreta, donde guardaban cada centavo ganado. Aquellos billetes aumentaban considerablemente sus ahorros, y doña Lourdes ya hacía cuentas mentalmente. Medicinas para al menos 2 meses, comida decente, quizás hasta podrían pagar la deuda de la tienda de doña Sebastiana. «¿Y esta tarjeta?», preguntó la abuela cogiendo el pequeño rectángulo blanco. «Dijo que lo llamaras si lo necesitabas». «Sí, lo dijo», confirmó Sofía, «pero no sé si debería. Ya ha ayudado mucho». Doña Lourdes giró la tarjeta entre sus dedos, leyendo el nombre impreso en relieve. Daniel Vega, decía, seguido de una dirección en Polanco y un teléfono. Conocía Ciudad de México lo suficiente como para saber que Polanco era uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Aquel hombre no era solo rico, era muy rico. «Guarda esta tarjeta con cariño», le dijo a su nieta. «A veces Dios pone a personas en nuestro camino por una razón. Quizás debáis volver a encontraros». Los días siguientes volvieron a la rutina. Sofía seguía despertándose temprano, haciendo los dulces y yendo a la plaza a vender. Pero algo había cambiado dentro de ella. Se encontraba buscando a Daniel con la mirada, esperando verlo aparecer en aquel banco donde se había sentado por primera vez. No aparecía. La plaza seguía concurrida, llena de gente yendo y viniendo. Pero Daniel y Marcelo no estaban allí. Pasó una semana, luego 2. Sofía empezó a pensar que aquel encuentro había sido solo eso, un momento único y especial que quedaría guardado en la memoria, pero que no tendría continuación. Al fin y al cabo, ¿por qué un hombre rico como Daniel se interesaría por la vida de una niña pobre vendedora de dulces? Había hecho su parte, había sido generoso, había ayudado, no le debía nada.
Fue una tarde de sábado cuando Sofía estaba guardando sus cosas después de un día de pocas ventas que lo vio. Daniel bajaba de un coche negro con chofer, Marcelo a su lado. Llevaba ropa más informal, unos vaqueros y una camisa azul claro, pero mantenía esa postura elegante que Sofía reconocería en cualquier lugar. El corazón de la niña se aceleró. Se quedó quieta, sin saber si debía acercarse a él o esperar. Fue Marcelo quien decidió. El perro olfateó el aire, reconoció el olor familiar de Sofía y los dulces, y tiró ligeramente de la correa en su dirección. Daniel notó el cambio en el comportamiento del animal y sonrió. «Es ella, ¿verdad, Marcelo? Es nuestra salvadora». Sofía finalmente encontró el valor para acercarse. «Buenas tardes, señor Daniel». Él se giró en dirección a su voz, la sonrisa ampliándose. «Sofía, esperaba encontrarte aquí. He venido a la plaza todos los días la última semana, siempre a la misma hora, pero nunca estabas». «Vengo por la mañana», explicó Sofía. «Me quedo hasta media tarde y luego vuelvo a casa, pero hoy me quedé hasta más tarde porque fue un día flojo de ventas». «Entiendo», asintió Daniel. «Entonces tendré que ajustar mi horario. Sofía, me gustaría hablar contigo y con tu abuela. Hay algunas cosas que necesito discutir. ¿Crees que podrías darme vuestra dirección? Podría enviar a mi chofer a recogerlas mañana, solo para una conversación, nada formal». Sofía dudó. La idea de que Daniel viera dónde vivía, la chabola precaria en el cerro, las paredes desconchadas, el suelo de tierra, la avergonzaba. Pero él estaba siendo tan amable, tan sincero, que no tuvo el valor de negarse. «Está bien», accedió, «pero está lejos, en el Cerro de la Esperanza. Su coche solo podrá subir hasta un punto». «No hay problema», dijo Daniel. «Dale la dirección a don Ramiro, mi chofer. Él sabrá cómo arreglárselas». El domingo por la mañana, puntualmente a las 10, un coche negro se detuvo en la calle al pie del cerro. Don Ramiro, un señor de pelo canoso y rostro amigable, bajó y preguntó por Sofía. Media docena de niños curiosos se reunieron alrededor del reluciente vehículo, tocando la carrocería con admiración. Coches así no aparecían por allí con frecuencia. Sofía y doña Lourdes bajaron las escaleras con cuidado. La abuela se había puesto su mejor vestido, uno azul marino que usaba solo en ocasiones especiales, y se había recogido el pelo en un moño. A pesar de estar débil y enferma, mantenía la dignidad. Sofía también se había arreglado, lavándose la cara varias veces y peinándose el largo cabello hasta que quedó liso y brillante. El viaje a Polanco fue una experiencia surrealista para ambas. Doña Lourdes sostenía la mano de su nieta con fuerza, observando por la ventana cómo el paisaje cambiaba gradualmente. Los edificios se volvían más bajos y bien cuidados, las calles más arboladas, los coches más nuevos. Era otro mundo, tan distante de su realidad que parecía irreal. La casa de Daniel era aún más impresionante de lo que imaginaban. Una casa elegante, con jardín, delantero y una puerta de hierro forjado. Don Ramiro abrió la puerta con un mando a distancia y aparcó en el garaje cubierto. Una empleada de uniforme las recibió en la puerta, sonriente y educada. «El señor Daniel las está esperando en la sala», dijo. «Por favor, acompáñenme». La sala era amplia, con techos altos y grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural. Los muebles eran de madera oscura y bien trabajada, el sofá de cuero suave. En la pared, cuadros que doña Lourdes sabía que eran valiosos, incluso sin entender de arte. Había un piano de cola en 1900, un rincón, y estanterías repletas de libros hasta el techo. Daniel estaba sentado en un sillón con Marcelo tumbado a sus pies. Cuando oyó sus pasos, se levantó de inmediato. «Bienvenidas», dijo. «Por favor, siéntense. Pónganse cómodas». Sofía y doña Lourdes se sentaron juntas en el sofá, con las manos aún entrelazadas. La empleada trajo zumo de naranja fresco y un plato de galletas caseras. Todo era amable, acogedor, pero ellas todavía se sentían fuera de lugar en ese ambiente tan diferente al suyo. «Doña Lourdes», comenzó Daniel, girándose en la dirección donde sabía que estaba. «Su nieta me contó sobre usted, sobre su estado de salud,
y me gustaría ayudar. La abuela levantó la cabeza, sorprendida. ¿Ayudar cómo, señor? Conozco a los mejores médicos de Ciudad de México. Tengo contactos, recursos. Me gustaría costear un tratamiento completo para usted. Consultas, exámenes, medicamentos, lo que sea necesario, sin ningún coste. Doña Lourdes se quedó sin palabras. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, silenciosas y abundantes. Señor, logró decir finalmente, con la voz embargada, ¿por qué haría usted esto por nosotras? No somos nadie, no tenemos nada que ofrecer. Ustedes me dieron algo mucho más valioso que el dinero, respondió Daniel, y había una emoción genuina en su voz. Su nieta me devolvió a mi mejor amigo, mi compañía, lo único que todavía me hace sentir conectado con el mundo. Arriesgó su propia vida sin pensarlo 2 veces. Eso no tiene precio. Y más que eso, continuó, ustedes me recordaron que todavía existe la bondad desinteresada en este mundo. Me dieron esperanza. Sofía apretó la mano de su abuela, llorando también ahora. Pero no tiene que hacer esto, dijo. Usted ya nos ha ayudado mucho. Quiero hacerlo, insistió Daniel. Y no es solo por usted, doña Lourdes. Es por Sofía también. Una niña de su edad no debería estar vendiendo dulces en la calle. Debería estar en la escuela, estudiando, jugando, siendo una niña. Con usted tratada y recuperada, Sofía podría volver a sus estudios. Podría costearle una buena escuela. No, no, es demasiado, protestó doña Lourdes, aunque su corazón explotaba de gratitud. No podemos aceptar todo eso. Sería aprovecharse de su bondad. No lo sería, dijo Daniel firmemente. Sería permitirme corresponder a un acto de valentía y amor. Por favor, déjenme hacerlo. Déjenme ayudar. El silencio que siguió fue pesado. Doña Lourdes miró a su nieta, a esa niña que había madurado demasiado rápido, que había perdido su infancia por cuidarla, y luego miró a Daniel, a ese hombre que, aunque no podía ver, parecía mirar más lejos que muchos. Había sinceridad en él, un deseo genuino de hacer el bien. Está bien, accedió finalmente. Aceptamos, y que Dios lo bendiga por esta generosidad, señor Daniel. Los acontecimientos siguientes fueron como un torbellino. El lunes, un coche recogió a doña Lourdes y la llevó al Hospital Ángeles, uno de los mejores de la ciudad. Fue recibida por un equipo de cardiólogos que le hicieron una batería completa de pruebas. Cuando salieron los resultados, el diagnóstico fue claro. Necesitaba cirugía, pero era operable. Había esperanza. Mientras tanto, Daniel matriculó a Sofía en una escuela privada cerca de su casa. Recibió uniformes nuevos, material escolar completo e incluso una mochila para llevarlo todo. El primer día, entró en el aula temblando de nervios, pero la profesora fue amable, los compañeros curiosos pero amigables, y poco a poco comenzó a sentirse parte de ese nuevo mundo. Las tardes de Sofía cambiaron por completo. Después de la escuela, el chofer de Daniel la recogía y la llevaba a su casa. Allí, hacía los deberes, y después le leía a Daniel. Él se lo había pedido especialmente. «Quiero que me leas», le había dicho. «Tus descripciones, tu forma de contar las cosas, haces que las palabras cobren vida de una manera que puedo ver». Y Sofía leía. Empezaron con clásicos de la literatura mexicana, Octavio Paz, Juan Rulfo, Elena Poniatowska. Luego pasaron a aventuras, novelas, incluso libros técnicos que Daniel usaba para su trabajo. La niña descubrió que tenía talento para eso, para dar vida a las palabras, para crear imágenes vívidas solo con la voz. Daniel, por su parte, se encontró transformado. Aquella niña había traído una luz a su vida que creía haber perdido para siempre. Cuando perdió la vista 3 años antes, en un accidente de coche que mató a su esposa y lo dejó ciego, se había cerrado al mundo. Había abandonado su trabajo de arquitecto, se había aislado de sus amigos, se había negado a participar en la vida. Marcelo había sido su único puente con el exterior, y aún así, Daniel vivía en automático, simplemente existiendo sin vivir realmente. Sofía cambió eso. Sus visitas diarias, sus historias entusiastas sobre la escuela,
sus lecturas apasionadas. Todo eso fue devolviendo a Daniel a la vida. Empezó a sonreír más, a hacer planes, a interesarse de nuevo por el mundo que lo rodeaba. Un día, ella estaba leyendo un libro sobre arquitectura sostenible cuando preguntó: «¿Usted era arquitecto, verdad?» Don Ramiro me lo contó. Daniel se quedó quieto un momento. «Lo era», respondió finalmente, «antes del accidente. Proyectaba edificios, casas, espacios públicos. Era mi pasión». «¿Por qué paró?», preguntó Sofía con la franqueza de los niños. «Porque pensé que ya no podía hacerlo. ¿Cómo puede un ciego diseñar edificios, imaginar espacios? Pensé que había perdido mi profesión junto con mi vista». «Pero usted todavía puede imaginar», dijo Sofía. «Cuando le leo, usted ve las cosas en su cabeza. ¿No es así? Usted me lo dijo. Entonces, ¿por qué no puede imaginar edificios también?». La simple pregunta de la niña golpeó a Daniel como un rayo. Tenía razón. Todavía podía visualizar, todavía podía crear. Solo necesitaba herramientas diferentes, una forma diferente de expresar su visión. Esa noche, por primera vez en 3 años, Daniel cogió papel y empezó a dibujar, sus manos moviéndose por memoria muscular, creando líneas que no podía ver, pero que su mente veía perfectamente. Mientras tanto, doña Lourdes se preparaba para la cirugía. Los médicos eran optimistas, pero ella estaba asustada. Nunca se había sometido a una cirugía antes, nunca había dormido siquiera en un hospital. La noche anterior al procedimiento, Sofía fue a visitarla, llevada por don Ramiro. Daniel las acompañó. Se quedaron en la habitación del hospital, que más parecía una habitación de hotel de lo cómoda que era. Doña Lourdes estaba en la cama, pálida, pero serena. Sostuvo la mano de Sofía con fuerza y miró a Daniel. «Quiero darle las gracias», dijo, «por todo. Si algo pasa mañana, quiero que sepa que moriré agradecida». «No va a pasar nada», dijo Daniel con convicción. «Usted se va a poner bien, se va a recuperar y va a ver a Sofía crecer, graduarse, construir una vida. Es una promesa». La cirugía tuvo lugar a la mañana siguiente y duró 6 horas. Sofía esperó en la sala de espera con Daniel a su lado. Él no necesitaba estar allí. Podría haber enviado al chofer a por noticias, pero quiso estar presente. Sostenía la mano de la niña, sintiéndola temblar, y le ofrecía palabras de consuelo. Cuando el médico finalmente apareció sonriendo, con la noticia de que la cirugía había sido un éxito, Sofía rompió a llorar. Daniel la abrazó, y por primera vez desde que perdió a su esposa, se permitió llorar también. Eran lágrimas de alivio, de alegría, de gratitud por estar vivo y poder marcar la diferencia en la vida de alguien. Los meses que siguieron fueron de recuperación y transformación. Doña Lourdes mejoraba cada día, ganando fuerza, recuperando el color en su rostro. Sofía prosperaba en la escuela. Sus notas eran excelentes. Sus profesores estaban impresionados con su dedicación. Y Daniel, poco a poco, volvía a ser él mismo. Empezó a aceptar pequeños proyectos de arquitectura, trabajos de consultoría que podía hacer desde casa, con la ayuda de software especial y, por supuesto, con las descripciones detalladas de Sofía. Una tarde, en el jardín de la casa de Daniel, mientras Sofía le leía un libro de poesías, se detuvo en medio de una estrofa y dijo: «Hay una mariposa aquí, señor Daniel. Es preciosa, toda amarilla con manchas negras. Está posada en esa flor roja». «Descríbemela», pidió Daniel, con el rostro vuelto en la dirección que ella indicaba. Sofía pensó un momento. Luego comenzó. «Sus alas son delicadas, parecen de papel de seda, tiemblan un poco con el viento, pero se aferra a la flor. Es amarilla, pero no un amarillo cualquiera. Es un amarillo intenso, como el sol del mediodía, y tiene estas manchas negras que parecen pintadas a mano, cada una diferente. Está tomando el néctar de la flor, su lengua es finita como un hilo. Ahora ha abierto las alas por completo. Es tan perfecta, tan libre». Daniel escuchó en silencio, visualizando cada detalle. «¿Sabes lo que me enseñan las mariposas, Sofía?
Pasan tanto tiempo como orugas atrapadas, limitadas, luego se encierran en un capullo y parece que es el fin. Pero es solo una transformación. Cuando salen son completamente diferentes. Pueden volar, pueden ir a donde quieran. Es una metamorfosis. Como usted, dijo Sofía con simplicidad. Daniel sonrió, sorprendido. ¿Cómo dices? Usted era como una oruga después del accidente. Atrapado, limitado, pero ahora se está transformando. Está volviendo a diseñar, a trabajar, a sonreír. Se está convirtiendo en una mariposa. La metáfora conmovió profundamente a Daniel. Aquella niña, con su sabiduría simple y directa, había logrado expresar en pocas palabras lo que él había estado sintiendo pero no podía nombrar. Estaba renaciendo. La oscuridad que lo había consumido durante 3 años finalmente estaba dando paso a la luz. Y todo por un gesto impulsivo y valiente de una niña en la plaza. «Y tú, Sofía», dijo él, «tú también te estás transformando. Ya no eres solo la niña que vendía dulces, eres una estudiante brillante, una lectora apasionada, una persona con un futuro inmenso por delante». Sofía se quedó quieta, absorbiendo las palabras. Por primera vez en su vida se permitió soñar. Soñar con un futuro que iba más allá de sobrevivir día a día. Soñar con posibilidades, con una vida diferente, mejor. Y todo porque había decidido, en aquel fatídico día en la plaza, correr detrás de un perro asustado sin pensar en las consecuencias. El destino tenía planes para todos ellos, planes que aún se estaban desarrollando. Pero allí, en ese jardín, con el sol de la tarde iluminándolo todo, y una mariposa amarilla volando libre, Sofía y Daniel sabían que algo muy especial estaba sucediendo. Estaban construyendo una familia, no de sangre, sino de elección, de afecto, de gratitud mutua. Y eso era más fuerte que cualquier lazo tradicional. Habían pasado 6 meses desde aquel día en la plaza, y la vida de Sofía y Doña Lourdes se había transformado de formas que nunca imaginaron posibles. La abuela estaba completamente recuperada, con energía renovada y salud estable. Sofía estaba en la cima de su clase en la escuela, su inteligencia natural finalmente teniendo la oportunidad de florecer. Y Daniel, bueno, Daniel era casi otra persona, pero no todo eran flores. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir complicaciones que nadie había previsto. La primera vino de donde menos esperaban. Claudia Vega, la hermana menor de Daniel, apareció en su casa una tarde de sábado sin avisar. Vivía en París desde hacía años, trabajando como curadora de arte, y rara vez volvía a México. Pero cuando se enteró a través de amigos de que su hermano estaba cambiando, de que una niña frecuentaba su casa todos los días, decidió investigar personalmente. Sofía estaba en la sala, leyéndole a Daniel un libro sobre diseño de interiores, cuando sonó el timbre. La empleada abrió la puerta y una mujer elegante entró, cargando maletas de marca y usando unas gafas de sol que costaban más de lo que doña Lourdes ganaba en un año. «Daniel», llamó quitándose las gafas y mirando a su alrededor, «vine tan pronto como pude. Tenemos que hablar». Daniel se levantó del sillón sorprendido. «Claudia, no me avisaste de que venías». «A propósito», respondió ella, y entonces sus ojos se posaron en Sofía. «¿Y quién es esta?» «Esta es Sofía», dijo Daniel con orgullo en la voz. «Sofía, esta es mi hermana Claudia». Sofía se levantó y extendió la mano educadamente, como había aprendido en la escuela. «Mucho gusto, señora». Claudia estrechó la mano de la niña brevemente, pero su rostro permaneció frío. «Daniel, ¿podemos hablar en privado?» Sofía entendió la indirecta. «Ya me voy, señor Daniel. Mañana continuamos la lectura». «No», dijo Daniel, firmemente. «Tú te quedas, Sofía. Lo que mi hermana tenga que decir puede decirlo delante de ti». Claudia suspiró, quitándose el abrigo y arrojándolo al sofá. «Está bien si así lo quieres. Daniel, ¿te has vuelto loco? La gente está hablando. Una niña pobre viniendo aquí todos los días, tú pagándole todo a ella, a su familia. Parece...» Hizo una pausa, buscando las palabras. «Parece inapropiado». «¿Inapropiado?»,
repitió Daniel con la voz peligrosamente tranquila. Ayudar a una niña que salvó la vida de mi perro es inapropiado. No lo entiendes, insistió Claudia. La gente lo malinterpreta. Dicen que te están manipulando, que esta niña y su familia se están aprovechando de ti, que te ven como un cajero automático. Sofía sintió que las mejillas le ardían. Quería salir corriendo de allí, volver al cerro, olvidar que esa conversación estaba ocurriendo. Pero Daniel extendió la mano en su dirección y ella la tomó sintiendo el apretón reconfortante. Claudia, dijo Daniel todavía muy tranquilo, pero con firmeza. No estuviste aquí los últimos 3 años. No me viste después del accidente, encerrado en esta casa renunciando a vivir. No sabes lo que es despertar cada día deseando no haber despertado. Sofía cambió eso. Ella y doña Lourdes me dieron un propósito de nuevo. Me recordaron que todavía existe la bondad en el mundo. Y si la gente quiere hablar, que hable. Yo sé la verdad. La hermana miró de su hermano a Sofía y de vuelta. Había algo en su rostro, una expresión que Sofía no podía descifrar por completo. Preocupación, sí, pero también algo más. Quizás celos. Quizás miedo de perder a su hermano por esta nueva familia que estaba construyendo. Solo no quiero verte sufrir de nuevo, dijo Claudia finalmente con la voz más suave. Ya has pasado por mucho, Daniel. Perder a Marina, perder la vista. Solo quiero protegerte. No necesito protección, respondió Daniel. Necesito vida. Y estas personas, apretó la mano de Sofía, me han dado exactamente eso. Claudia se quedó en la casa durante una semana y la tensión era palpable. Observaba a Sofía con ojos críticos, buscando fallos, intentando encontrar pruebas de que la niña se estaba aprovechando de su hermano. Pero Sofía seguía siendo exactamente quien siempre fue. Estudiaba con dedicación, le leía a Daniel con pasión, jugaba con Marcelo en el jardín, ayudaba a la empleada a poner la mesa. No había falsedad en ella, solo gratitud genuina y afecto verdadero. Poco a poco, Claudia comenzó a ablandarse. Una tarde, encontró a Sofía en la biblioteca, eligiendo un libro para la lectura del día. La niña estaba de puntillas, intentando alcanzar un volumen en el estante alto. «Déjame ayudarte», ofreció Claudia cogiendo el libro y entregándoselo. «Gracias», murmuró Sofía todavía desconfiada. Se quedaron en silencio un momento. Entonces Claudia preguntó, «¿Realmente quieres a mi hermano, verdad? No es fingimiento». Sofía la miró directamente a los ojos. «El señor Daniel me lo ha dado todo. Me ha dado educación, futuro, esperanza. Pero más que eso, hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Me ha prestado atención. Me ha escuchado. Me ha tratado como si yo importara. Nadie había hecho eso antes. Así que sí, lo quiero, de verdad». Claudia asintió lentamente. «Él también te quiere a ti, mucho». No lo veía sonreír así desde antes del accidente, desde antes de que Marina se fuera. Suspiró. «Disculpa si fui dura. Es que él es todo lo que tengo. Nuestra familia siempre hemos sido solo nosotros dos». «Entiendo», dijo Sofía. «Y mire, no tiene que tener miedo. No quiero ocupar el lugar de nadie. Solo quiero», dudó. «Solo quiero ser parte de su vida. Si él me deja». «Creo que ya te ha dejado», dijo Claudia, y por primera vez esbozó una sonrisa. Pero los problemas no terminaron con la partida de Claudia de vuelta a París. En la escuela de Sofía comenzaron los comentarios. Los otros alumnos, provenientes de familias ricas, sabían que era becada, que venía de un origen humilde. Algunos eran amables, otros no tanto. «Solo está aquí porque el ciego rico le paga todo», susurró una niña llamada Brenda, lo suficientemente alto para que Sofía la oyera. «Mi mamá dice que es una vergüenza. Una chica del cerro en medio de gente de bien». Sofía fingió no oír, pero las palabras dolieron como espinas. Sabía que era diferente de los otros alumnos. Sabía que no tenía la misma ropa de marca, los mismos aparatos caros, los mismos viajes internacionales que contar, pero había demostrado su valía con sus notas, con su dedicación. ¿Por qué no era suficiente? La situación empeoró cuando Brenda y sus amigas comenzaron una campaña de aislamiento.
Nadie se sentaba junto a Sofía en el comedor. Nadie la elegía para trabajos en grupo. La dejaban de lado en las conversaciones, la ignoraban en los juegos. Era una soledad diferente a la que conocía en el cerro, donde al menos todos estaban en el mismo barco. Allí, ella era la extraña, la intrusa. Sofía aguantó firme durante semanas, sin contarle nada a Daniel ni a doña Lourdes. No quería preocuparlos, no quería parecer débil, pero una tarde, después de un día particularmente difícil en el que Brenda le había roto el cuaderno delante de todos, llegó a casa de Daniel y se derrumbó en lágrimas. Daniel lo escuchó todo, su rostro poniéndose progresivamente más serio. Cuando terminó, estaba visiblemente afectado. «Mañana mismo. Voy a esa escuela», dijo. «Voy a hablar con la directora». «No», suplicó Sofía. «Por favor, no lo haga. Lo empeorará todo. Dirán que necesito que un adulto luche mis batallas. Puedo manejar esto sola». «No deberías tener que manejarlo», dijo Daniel, la frustración clara en su voz. «Esto es acoso, Sofía, está mal, y tienes todo el derecho de estudiar allí sin que te maltraten». Pero Sofía fue inflexible. Tenía su orgullo, y no quería ser vista como una víctima que necesitaba ser defendida. Le prometió a Daniel que si la situación empeoraba, se lo contaría. Pero por ahora, quería intentar resolverlo sola. La solución llegó de una forma inesperada. La escuela estaba organizando una feria de ciencias, y cada alumno tenía que presentar un proyecto. Sofía decidió hacer algo especial, algo que mostrara su verdadera capacidad. Pasó semanas investigando, planificando, construyendo. Daniel la ayudó, sugiriendo ideas, ofreciendo recursos, pero dejando que ella liderara el proyecto. El tema elegido por Sofía fue la tecnología de asistencia para personas con discapacidad visual. Creó un prototipo de un dispositivo que usaba sensores ultrasónicos para detectar obstáculos y vibraba con diferentes intensidades para alertar al usuario. Era simple, pero funcional, y llevaba una historia personal que estaba ansiosa por compartir. El día de la feria, Sofía montó su stand con cuidado. Había un cartel explicando el proyecto, el prototipo funcionando, y varias investigaciones sobre las dificultades que enfrentan las personas ciegas. Cuando los jueces pasaron, lo explicó todo con pasión, contando sobre Daniel, sobre cómo navegaba por el mundo, sobre las dificultades y también las superaciones. Brenda y sus amigas pasaron por el stand, haciendo comentarios sarcásticos. «Mira, la del cerro tratando de lucirse», dijo Brenda en voz alta, como si eso fuera a impresionar a alguien. Pero entonces apareció Daniel. Sofía no lo esperaba, pero allí estaba, guiado por Marcelo y acompañado por la directora de la escuela, a quien había contactado discretamente. Había pedido visitar la feria para ver el proyecto de Sofía personalmente. Cuando Daniel se detuvo en el stand de Sofía, ella se sonrojó de vergüenza y orgullo al mismo tiempo. «Señor Daniel», dijo sorprendida, «¿ha venido?» «Claro que he venido», respondió él sonriendo. «No me lo perdería por nada. Ahora, explícame este proyecto genial que has creado». Sofía explicó, sus manos mostrando cada parte del dispositivo, su voz ganando confianza con cada palabra. Daniel hizo preguntas inteligentes, sugirió mejoras, y entonces, delante de todos los presentes, incluyendo a Brenda y sus amigas, dijo en voz alta: «Estoy muy orgulloso de ti, Sofía. Eres una de las personas más inteligentes y valientes que conozco. Y este proyecto», tocó el prototipo con cuidado, «puede realmente marcar la diferencia en la vida de muchas personas como yo». El silencio alrededor fue absoluto. Todos se habían detenido a escuchar. La directora sonreía, los otros profesores asentían en aprobación, y Brenda estaba roja de vergüenza. Sofía ganó el primer lugar en la feria de ciencias, pero más importante que el trofeo fue el respeto que finalmente conquistó. Los compañeros comenzaron a verla de forma diferente, no como la niña pobre que recibía caridad, sino como alguien con talento, determinación y una historia inspiradora. Pero mientras las cosas mejoraban para Sofía en la escuela, Daniel enfrentaba sus propios demonios. Una noche, después de que Sofía se hubiera ido,
Se sentó en el jardín solo, con Marcelo a su lado, y se permitió recordar. Marina, su esposa, su amor, su compañera de vida. Había muerto en el mismo accidente que lo dejó ciego. Volvían de un viaje para celebrar su aniversario de bodas cuando un camión perdió el control en la carretera. El impacto fue brutal. Marina murió al instante, sin dolor, dijeron los médicos. Daniel sobrevivió, pero perdió la vista y ganó una culpa que cargaba hasta hoy. Culpa porque él conducía. Culpa porque quizás podría haberlo evitado si hubiera reaccionado más rápido, si hubiera tomado otro camino. Culpa por estar vivo cuando ella no lo estaba. Durante 3 años vivió con esa culpa abrumadora. Se aisló del mundo, se negó a continuar su vida, como si vivir fuera traicionar su memoria. Pero Sofía cambió eso. Sin saberlo, sin intentarlo, había traído luz de vuelta a su vida. Y ahora se sentía culpable por eso también, culpable por estar feliz de nuevo cuando Marina nunca tendría esa oportunidad. Estaba atrapado entre 2 mundos, el pasado que no podía cambiar y el presente que ofrecía una nueva oportunidad. Y en medio de todo estaba una niña de 10 años que lo miraba como si fuera un héroe, cuando en realidad él se sentía como un cobarde que había renunciado a vivir. Una tarde, Daniel tuvo una crisis. Fue súbita, una ola de pánico y tristeza que lo engulló sin previo aviso. Sofía le estaba leyendo cuando notó que lloraba en silencio, las lágrimas corriendo por su rostro. «Señor Daniel», dijo alarmada. «¿Está bien? ¿Qué ha pasado?» «No me merezco esto», dijo con la voz quebrada. «No merezco tu bondad, tu compañía. No merezco ser feliz cuando Marina está, cuando ella ya no está aquí». Sofía se quedó en silencio un momento, procesando. Luego, con la sabiduría que solo poseen los niños que han madurado demasiado pronto, dijo: «Mi mamá me dejó cuando era un bebé. No la recuerdo, pero mi abue me contó que era buena, que me quería, solo que la vida fue demasiado dura para ella, y tuvo que irse. Durante mucho tiempo estuve enfadada con ella. Pensaba que me había abandonado, pero mi abue me dijo algo que nunca olvidé. Dijo que a mi mamá le gustaría que yo fuera feliz, incluso sin ella, que ese sería el mayor regalo que podría darle a su memoria». Sofía hizo una pausa. «Creo que a su esposa también le gustaría que usted fuera feliz. Creo que no querría que usted dejara de vivir por ella». Daniel sollozó, atrayendo a Sofía en un abrazo. La niña lo abrazó de vuelta, y allí se quedaron, 2 supervivientes de tragedias diferentes, encontrando consuelo el uno en el otro. Aquella conversación fue un punto de inflexión para Daniel. Empezó a ir a terapia, algo que había rechazado desde el accidente. Comenzó a trabajar en su culpa, su tristeza, el trauma de perder a Marina. Era un proceso lento y doloroso, pero necesario. Y mientras Daniel trabajaba en su curación emocional, Sofía seguía creciendo. Se estaba convirtiendo en una joven admirable, manteniendo su humildad y bondad incluso mientras su mundo se expandía. Seguía visitando el cerro cada semana, llevando víveres a los vecinos, hablando con los niños, que todavía vendían cosas en las calles. No olvidaba de dónde venía, y Daniel amaba eso de ella. Doña Lourdes observaba todo desde lejos, con una mezcla de alegría y melancolía. Su nieta estaba teniendo oportunidades que ella nunca tuvo, estaba construyendo un futuro brillante. Pero al mismo tiempo, veía la distancia creciendo entre el mundo de Sofía y el mundo de donde venían. Tenía miedo de que un día Sofía mirara hacia atrás y sintiera vergüenza de sus orígenes. Una noche, después de que Sofía regresara de otra tarde en casa de Daniel, doña Lourdes se sentó con ella en la pequeña mesa de la cocina. La chabola había sido reformada con la ayuda de Daniel. Ahora tenía un suelo adecuado, paredes pintadas, muebles nuevos. Pero seguía siendo el mismo lugar, seguía siendo el cerro. «Hija», comenzó la abuela, «necesito decirte una cosa. Nunca olvides quién eres, de dónde vienes. El señor Daniel es un hombre bueno, un ángel que Dios puso en nuestro camino. Pero tú no eres de él, eres tuya. Eres Sofía, niña del Cerro de la Esperanza,
que enfrentó al mundo con la cabeza en alto. Nunca dejes que nadie te haga sentir menos por eso. Sofía abrazó a su abuela con fuerza. Nunca lo olvidaré, abue, nunca. El señor Daniel me ha dado mucho, pero usted me lo dio todo. Me crió, me amó, me enseñó a ser fuerte. Soy quien soy por usted. Las dos se quedaron abrazadas, llorando lágrimas de amor y gratitud. Porque al final la familia no era solo sangre. Era quien estaba allí en los momentos difíciles, quien te levantaba cuando caías, quien creía en ti cuando nadie más lo hacía. Y Sofía tenía dos familias ahora. La familia del Cerro, representada por doña Lourdes, y la familia que había elegido, representada por Daniel y Marcelo. Y amaba a ambas con la misma intensidad, cada una ocupando un espacio único e insustituible en su corazón. Habían pasado 2 años desde aquel día decisivo en la plaza. Sofía ahora tenía 12 años y estaba en un momento crucial de su vida. Las transformaciones habían sido tan profundas que a veces ella misma apenas se reconocía cuando miraba hacia atrás y recordaba a la niña asustada que vendía dulces en las calles. Era un viernes de noviembre. El cielo de Ciudad de México estaba despejado por primera vez en semanas y Daniel había preparado una sorpresa. Había invitado a Sofía y a doña Lourdes a un evento especial, pero no había revelado de qué se trataba. Solo les pidió que se arreglaran bien y estuvieran listas a las 7 de la noche. Cuando el coche de don Ramiro llegó a recogerlas, Sofía llevaba un vestido azul que Daniel había mandado hacer especialmente para ella, simple pero elegante. Doña Lourdes llevaba un conjunto que también había sido un regalo de él, y por primera vez en años se sentía guapa de nuevo. El chófer las llevó al Palacio de Bellas Artes, ese edificio imponente en el centro de la ciudad que Sofía siempre admiraba de lejos, pero en el que nunca había entrado. Cuando el coche se detuvo en la entrada, pensó que era un error, pero don Ramiro lo confirmó. «Es aquí mismo, señorita Sofía. El señor Daniel las está esperando dentro». Subieron las escaleras de mármol, pasaron por las puertas ornamentadas y entraron en el deslumbrante vestíbulo. Todo era dorado, lujoso, majestuoso. Sofía sostenía la mano de su abuela con fuerza, con los ojos muy abiertos intentando absorber cada detalle. Daniel las esperaba cerca de la entrada de la sala principal, con Marcelo sentado obedientemente a su lado. Llevaba un traje oscuro impecable y sonreía de una forma que Sofía no había visto en mucho tiempo. Había una emoción en él, una energía especial. «Han venido», dijo cuando notó su presencia. «Estupendo, estupendo. Vengan, tenemos lugares reservados». «Pero, señor Daniel», susurró Sofía mientras los conducían a sus asientos, «¿qué estamos haciendo aquí?» «Ya lo descubrirás», respondió misteriosamente. Se sentaron en una zona especial, con accesibilidad para Marcelo y con auriculares de audiodescripción que Daniel se puso. Las luces comenzaron a atenuarse y el teatro se quedó en silencio. Entonces, en 1900, el escenario comenzó una presentación. Pero no era una obra de teatro común ni un concierto. Era una exposición interactiva sobre arquitectura sostenible, con maquetas tridimensionales, proyecciones visuales y explicaciones detalladas sobre cómo crear espacios urbanos más humanos y accesibles. Y el nombre detrás del proyecto, el arquitecto responsable, era Daniel Vega. Sofía sintió que el corazón se le aceleraba. Daniel había vuelto a trabajar de verdad. No solo pequeños proyectos de consultoría, sino algo grande, público, importante. Y estaba compartiendo ese momento con ellas. La presentación duró 1 hora y fue magnífica. Daniel había desarrollado conceptos para plazas, parques y edificios que incorporaban tecnología de asistencia, diseño universal y sostenibilidad ambiental. Cada proyecto se explicaba en detalle, con videos que mostraban cómo funcionaría en la práctica. Era visionario, era hermoso, era esperanza materializada en hormigón y acero. Cuando terminó, el público estalló en aplausos. Daniel fue llamado al escenario y, con Marcelo a su lado, subió con la confianza de quien finalmente había hecho las paces con su pasado y abrazado su futuro.
Hizo un breve discurso, agradeciendo al equipo que lo había ayudado a transformar sus visiones en realidad, y luego dijo algo que hizo que Sofía comenzara a llorar. Pero quiero agradecer especialmente a 2 personas que no están en el escenario conmigo, pero que deberían estarlo. Sofía y doña Lourdes, ustedes fueron la inspiración para todo esto. Me mostraron que la verdadera arquitectura no es solo sobre edificios bonitos, sino sobre crear espacios donde todas las personas, independientemente de sus limitaciones u orígenes, puedan vivir con dignidad y esperanza. Ustedes me salvaron. Me dieron una segunda oportunidad de ser quien siempre quise ser. Y este proyecto hizo un gesto hacia las imágenes a su alrededor. Es mi forma de agradecer. No solo a ustedes, sino a todas las Sofías y Lourdes de este mundo que merecen un futuro mejor. El público se giró para mirar a Sofía y doña Lourdes, y los aplausos recomenzaron, esta vez dirigidos a ellas. Sofía lloraba abiertamente ahora, y doña Lourdes también, abrazando a su nieta con fuerza. Era un momento de reconocimiento, de validación, de amor expresado de la forma más pura posible. Después de la presentación, hubo una recepción. Sofía circuló entre los invitados, escuchando elogios sobre Daniel, sobre su proyecto, sobre lo inspiradora que era la historia de ambos. Algunas personas la reconocieron de la Feria de Ciencias, donde su proyecto había llamado la atención de los medios. Ya no era solo la niña pobre del cerro, era Sofía, estudiante brillante, protegida de un arquitecto de renombre, una historia de superación en desarrollo. Pero en medio de toda esa celebración, algo sucedió que lo cambiaría todo de nuevo. Una mujer se acercó a doña Lourdes. Era joven, quizás 30 y pocos años, delgada y con ojos que parecían cargar un peso invisible. Se quedó quieta, mirando a la anciana con una expresión de incredulidad y miedo. «Mamá», susurró con la voz temblorosa. Doña Lourdes se congeló, se giró lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los de la mujer, el vaso que sostenía se le resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo. «Ana Beatriz», murmuró, el nombre escapando como una plegaria. Era ella, la hija que se había marchado 12 años atrás, dejando a Sofía aún bebé. La madre que había desaparecido sin dejar rastro, tragada por la gran ciudad y por demonios personales que nadie conocía por completo. Sofía, que estaba al otro lado del salón hablando con Daniel, oyó el ruido del cristal rompiéndose y miró. Vio a su abuela, vio a la mujer desconocida, vio la expresión en sus rostros. Algo dentro de ella supo, incluso antes de cualquier confirmación, quién era esa mujer. Atravesó el salón corriendo, con Daniel intentando seguirla guiado por los sonidos. Cuando llegó cerca, se detuvo bruscamente, mirando a la mujer que era su madre, pero también una completa extraña. «Sofía», dijo Ana Beatriz con lágrimas ya corriendo por su rostro. «Mi Sofía, mira cómo has crecido. Qué guapa estás». «¿Quién eres?», preguntó Sofía, aunque ya sabía la respuesta. Su voz salió dura, defensiva. «Soy tu madre», respondió Ana dando un paso adelante. «Sé que no tengo derecho a estar aquí, que no tengo derecho a hablarte después de todo, pero vi el reportaje sobre el señor Daniel y su proyecto, y las vi a las 2 en la foto. Yo», tragó saliva. «No pude mantenerme alejada». Doña Lourdes tenía la mano en el pecho, la respiración acelerada. Sofía corrió a sostener a su abuela, haciéndola sentarse en una silla cercana. Daniel llegó en ese momento, con Marcelo guiándolo, e inmediatamente percibió la tensión en el aire. «¿Qué está pasando?», preguntó preocupado. «Es mi madre», dijo Sofía con la voz quebrada. «La que se fue, la que me abandonó». Ana Beatriz dio otro paso adelante, con las manos extendidas en un gesto de súplica. «No te abandoné. Estaba enferma, Sofía. Enferma de una manera que no podía entender en ese momento. Acababa de tenerte, y todo se volvió oscuro, demasiado pesado. No podía cuidarte bien, ni siquiera podía cuidarme a mí misma. Tu abuela intentó ayudarme, pero estaba tan perdida, así que me fui, pensando que sería mejor para ti, que merecías una madre mejor.
Depresión posparto, dijo doña Lourdes en voz baja. Tenía depresión posparto, pero no lo sabíamos. Pensábamos que era pereza, debilidad. Fui demasiado dura con ella, y entonces se fue. Ana negó con la cabeza, secándose las lágrimas. Estuve en la calle un tiempo, entré en malos lugares, hice cosas de las que me avergüenzo, pero finalmente conseguí ayuda. Entré en tratamiento, empecé a trabajar. Hice terapia, tomé medicación, fui reconstruyéndome poco a poco, pero el tiempo pasó, y cuanto más tiempo pasaba, más difícil era volver. ¿Cómo iba a aparecer en tu vida después de años? ¿Cómo iba a explicarlo? Entonces, ¿por qué estás aquí ahora?, preguntó Sofía con la ira mezclada con el dolor en la voz. ¿Por qué? ¿Ahora después de todo? Porque vi que estás bien, respondió Ana. Vi que tienes oportunidades, que estás creciendo en un ambiente amoroso, y pensé, quizás, solo quizás, podría ser parte de eso, aunque fuera solo de lejos, aunque nunca me perdonaras. Solo necesitaba que supieras que siempre te he querido, que no ha pasado un día sin que piense en ti, sin que me pregunte si estás bien, si eres feliz, si me odias. Sofía estaba temblando. Eran demasiadas emociones, recuerdos de una madre que nunca tuvo, rabia por haber sido abandonada, confusión sobre qué sentir. Miró a doña Lourdes, buscando orientación. La abuela sostuvo la mano de su nieta y luego miró a su hija. Ana Beatriz, dijo con la voz cansada pero firme, causaste mucho dolor. A mí, a tu hija. Pero ahora te entiendo, de una manera que no entendía antes. La enfermedad mental es una enfermedad, y tú estabas enferma. Hizo una pausa. Si realmente quieres ser parte de la vida de Sofía, tendrás que demostrar que te lo mereces, tendrás que ser paciente, tendrás que entender que la confianza se construye con el tiempo. Ana asintió vigorosamente. Lo haré, juro que lo haré. No quiero estorbar, no quiero quitarte a Sofía. Solo quiero, si ella me lo permite, conocer a mi hija. Estar presente, aunque sea poco. Sofía miró a Daniel, que estaba allí parado, escuchándolo todo, con Marcelo presionado contra su pierna. «Señor Daniel», preguntó, «¿qué hago?» Daniel se acercó y puso la mano en el hombro de Sofía. «Esa es tu decisión, Sofía. Nadie puede tomarla por ti. Pero te diré lo que he aprendido. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Yo tuve la mía cuando salvaste a Marcelo. Tu madre está pidiendo la suya. Depende de ti decidir si se la das». Sofía se quedó en silencio un largo momento. Miró a la madre que no conocía, a los ojos que se parecían a los suyos, a la expresión de esperanza mezclada con miedo. Miró a su abuela, que había sido todo para ella, que tanto había sacrificado. Miró a Daniel, que se había convertido en una figura paterna inesperada en su vida, y entonces tomó una decisión. «No sé si podré llamarte mamá», le dijo a Ana Beatriz. «No sé si algún día podré confiar plenamente en ti. Pero», respiró hondo, «puedo intentar conocerte, despacio, sin promesas, y si vuelves, a desaparecer si me decepcionas, no habrá otra oportunidad. Esta es la única que tienes». Ana sollozó cubriéndose el rostro con las manos. «Gracias», susurró. «Gracias, gracias. Prometo que no te decepcionaré. Lo juro». Los meses que siguieron fueron de ajustes y descubrimientos. Ana comenzó a visitar a Sofía regularmente, siempre con doña Lourdes presente al principio. Conversaban, caminaban, comenzaban a construir algo que, eventualmente, podría parecerse a una relación entre madre e hija. No fue fácil. Hubo retrocesos y momentos difíciles, pero hubo progreso. Daniel observaba todo desde lejos, apoyando a Sofía cuando lo necesitaba, pero respetando el espacio que ella necesitaba para procesar esa nueva dinámica familiar. Siguió siendo una presencia constante en su vida, un mentor, un amigo, casi un padre. Y entonces, una tarde de primavera, sucedió algo extraordinario. Daniel estaba en el jardín con Sofía, escuchándola leer un nuevo libro, cuando Marcelo comenzó a ladrar de forma extraña. El perro miraba fijamente a Daniel
Y luego hizo algo que nunca había hecho antes. Le puso la pata en la rodilla e inclinó la cabeza, como si intentara mostrarle algo. Daniel frunció el ceño, confundido. «Marcelo, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» Sofía estaba observando y de repente notó algo. «Señor Daniel», dijo con la voz tensa, «¿usted puede... ¿está viendo algo?» Daniel se detuvo, se quedó completamente inmóvil, y entonces, lentamente, levantó la mano frente a su rostro. Había algo diferente. No era la oscuridad completa que lo había acompañado durante años. Había luz, formas nebulosas, sombras. «Yo», murmuró, incrédulo, «estoy viendo luz. Sofía, estoy viendo luz». Corrieron al hospital. Los médicos hicieron pruebas urgentes y descubrieron que, por algún milagro de la medicina, parte de los nervios ópticos de Daniel se habían regenerado. Era raro, casi imposible, pero sucedía. No recuperaría la vista por completo, advirtieron los médicos, pero recuperaría lo suficiente para distinguir formas, colores, rostros, lo suficiente para tener una vida visual de nuevo. Las semanas siguientes fueron de rehabilitación intensa. Daniel tuvo que reaprender a procesar la información visual, a coordinar lo que veía con lo que sus otros sentidos le decían. Pero cada día, el mundo se volvía un poco más claro, un poco más definido. Y entonces llegó el momento que había estado esperando. Sofía estaba sentada en el jardín, leyendo un libro, cuando Daniel se acercó sin Marcelo por primera vez en años. Ella levantó la vista y sonrió. «Hola, señor Daniel, ¿quiere que continúe la lectura del capítulo?» «No», dijo él deteniéndose frente a ella. «Solo quiero mirarte». Sofía se quedó confundida. «¿Ya puede ver?» «Puedo», confirmó, «pero hasta ahora he evitado mirarte directamente, porque quería que este fuera un momento especial». Se sentó a su lado. «Sofía, me has salvado la vida de muchas maneras. Salvaste a Marcelo, me diste un propósito, me trajiste de vuelta del abismo donde había caído. Eres la razón por la que estoy aquí, por la que he vuelto a vivir, y ahora finalmente puedo ver el rostro de la persona que lo cambió todo». Lentamente, Daniel se giró para mirar a Sofía directamente por primera vez. Su visión todavía era borrosa, pero suficiente para ver. Y lo que vio le quitó el aliento. Sofía tenía 12 años ahora, pero aún mantenía ese brillo en los ojos, esa luz interior que la hacía especial. Llevaba el uniforme de la escuela, el pelo recogido en una coleta, y había en ella una belleza que iba más allá de lo físico. Era la belleza de la bondad, de la valentía, de la resiliencia. «Eres aún más hermosa de lo que imaginaba», dijo Daniel con lágrimas corriendo por su rostro. «Gracias, Sofía. Gracias por haber sido valiente ese día en la plaza. Gracias por haber creído en mí cuando yo no creía en mí mismo. Gracias por haberme dado una razón para vivir». Sofía también lloraba ahora. Se arrojó a los brazos de Daniel y él la abrazó con fuerza. Allí se quedaron, dos personas que el destino había unido de forma improbable, pero que ahora eran familia de una manera que trascendía la sangre o el papel. Los años pasaron. Sofía creció y se convirtió en una joven brillante, manteniendo su humildad y bondad incluso mientras conquistaba premios académicos y reconocimiento. Ana Beatriz siguió presente, y poco a poco la relación entre madre e hija se fue fortaleciendo, cicatrizando viejas heridas. Doña Lourdes vivió para ver a su nieta graduarse de la preparatoria con honores, su corazón finalmente en paz después de tanto sufrimiento. Daniel recuperó gran parte de su visión y volvió a trabajar activamente como arquitecto, ahora enfocado en proyectos de impacto social. Sus diseños innovadores ganaron premios internacionales, pero siempre decía que su mayor proyecto, su mayor logro, era haber ayudado a Sofía a alcanzar su potencial. Y Marcelo, el perro guía, que inadvertidamente los había unido a todos, siguió siendo un miembro amado de la familia, tratado como el héroe que realmente era. En la graduación de Sofía de la preparatoria, Daniel dio un discurso como invitado especial.
Habló sobre la transformación, sobre las segundas oportunidades, sobre cómo los momentos más difíciles de la vida pueden llevar a los más hermosos. Habló de una niña valiente que se había lanzado delante de un coche para salvar a un perro, y cómo ese acto había salvado no solo al animal, sino a un hombre perdido en la oscuridad. La vida está hecha de elecciones, dijo su voz resonando en el auditorio abarrotado. Algunas grandes, otras pequeñas, pero todas importantes. Sofía tomó una decisión ese día, una elección de arriesgarlo todo por alguien que ni siquiera conocía. Y esa elección cambió no solo mi vida, sino la suya, la de su abuela, y eventualmente la de tantas otras personas que fueron tocadas por nuestra historia. Hizo una pausa, mirando directamente a Sofía, que estaba en la primera fila. No elegimos dónde nacemos, qué familia tenemos, qué dificultades enfrentaremos, pero elegimos quiénes queremos ser. Y Sofía eligió ser bondad, eligió ser valentía, eligió ser esperanza, y por todo eso estaré eternamente agradecido. El público estalló en aplausos. Sofía lloraba, al igual que doña Lourdes y Ana Beatriz, que estaban sentadas a su lado. Era un momento de celebración, no solo de su graduación, sino de todo el viaje que los había llevado hasta allí. Después de la ceremonia, en la Plaza de las Artes, el lugar donde todo había comenzado, Sofía, Daniel, doña Lourdes, Ana Beatriz y Marcelo se reunieron. La plaza era diferente ahora. Había sido revitalizada siguiendo uno de los proyectos de Daniel, con árboles nuevos, bancos accesibles y una fuente en el centro que reflejaba la luz del sol. ¿Recuerdan cuando nos conocimos aquí?, dijo Sofía mirando a su alrededor. Parece que fue ayer y hace 1000 años al mismo tiempo. Recuerdo cada segundo, dijo Daniel. El sonido del perro corriendo, los gritos, y después esa manita pequeña tocando mi brazo. En ese momento no lo sabía, pero mi vida estaba a punto de cambiar por completo. La mía también, admitió Sofía. Era solo una niña asustada tratando de sobrevivir, y ahora miró a todos a su alrededor. Ahora tengo una familia, varias de hecho, y tengo un futuro. Y vas a conquistar el mundo, dijo Ana Beatriz tocando el hombro de su hija con cuidado, todavía aprendiendo a expresar afecto después de tanto tiempo separadas. Eres especial, Sofía. Siempre lo has sido. Doña Lourdes simplemente sostuvo la mano de su nieta y sonrió, con los ojos brillantes de lágrimas de orgullo. Marcelo ladró, moviendo la cola, como si estuviera de acuerdo con todos. El perro era más viejo ahora, con pelos grises apareciendo en su hocico dorado, pero todavía tenía ese brillo en los ojos, esa alegría de vivir. Daniel se agachó y acarició al perro. Tú también me salvaste la vida, amigo. Tú y Sofía, un equipo imbatible. Mientras el sol se ponía sobre Ciudad de México, tiñendo el cielo de naranja y rosa, aquel pequeño grupo permaneció allí en la plaza, unidos por lazos que el destino había tejido de forma misteriosa y hermosa. Eran la prueba viviente de que la bondad todavía existía, de que la transformación era posible, de que incluso en las circunstancias más difíciles siempre había esperanza. Sofía miró al cielo y vio una mariposa amarilla pasar, sus alas capturando la luz dorada del atardecer. Sonrió, recordando la conversación que había tenido con Daniel años atrás sobre la metamorfosis, sobre la transformación. Todos ellos eran mariposas ahora, habiendo emergido de sus capullos individuales para volar hacia un futuro que antes parecía imposible. Y mientras aquella mariposa desaparecía en el horizonte, llevándose consigo los últimos rayos de sol, Sofía supo que no importaba lo que el futuro trajera, nunca estaría sola. Tenía a su familia, su historia, y sobre todo, tenía la certeza de que un único acto de bondad podía realmente cambiar el mundo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Sofía y Daniel haya tocado su corazón. Si se han emocionado con este viaje de transformación, valentía y esperanza, dejen su like, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué momento los marcó más. ¿Fue el rescate de Marcelo,
la cirugía de Doña Lourdes, el reencuentro con Ana Beatriz o la recuperación parcial de la vista de Daniel. Todos los días traemos historias intensas como esta que revelan el lado más profundo del alma humana y nos recuerdan que la bondad todavía existe en este mundo. Cada historia es una invitación a creer que las transformaciones son posibles, que las segundas oportunidades existen y que un simple gesto de amor puede cambiarlo todo. Los esperamos en el próximo episodio, con más emoción, más superación y más lecciones sobre el poder de la compasión humana.